momento no tuvieron tal repercusión ni tal divulgación, sino que por diversas razones que vamos a ver en cada serie, los motivos, estos no pudieron alcanzar esa divulgación deseada, se puede decir. Sin embargo, bueno, después el tiempo hizo como lo suyo, ¿no es cierto? Bien, también quería rescatar que en el libro de Rosenblum y Jansson se refieren a los grabados de Goya como comentarios sociales, y me pareció que es una definición como muy concisa y muy clara, porque sí, son comentarios sociales. Y ahora vamos a ver las imágenes y la fundamentación de esto. Bueno, acá en estos ítems está como definido así, tipo características bastante concisas, como por ejemplo el desarrollo de un lenguaje propio, la expresión de ese entorno, de esa realidad que él habitaba. Y por último, antes de pasar a las series, quería remarcar que las obras grabadas están organizadas en libros, que es algo que yo conté creo que hace un par de clases, lo cual significa que hay como una construcción de un relato con la búsqueda de transmitir un mensaje puntual. Es decir, en esta pretensión de desarrollar un programa, es lo que impide que uno pueda analizar una obra por separado, sino que todo esto se debe leer en conjunto si se quiere llegar como a una interpretación más sincera, por así decir. Bien, esta es la primera serie que vamos a ver, que se llama Los Caprichos. Si quieren que vaya un poco más lento o más rápido, me dicen. Es que necesitaba hacer toda la introducción porque si no es como que queda medio camino la explicación de las series. Bien, esta serie se llama Los Caprichos, está conformada por 80 grabados que fueron realizados entre 1797 y 1799. Bien, esta serie fue publicada y vendida a través de un diario de Madrid. A mí como que me gustaría señalar que la realización de este proyecto, que es como súper ambicioso, súper grande, un poco supone como una consagración de Goya como grabador, podemos pensarlo así. También se da en un momento muy crucial de la historia de España, porque acá es cuando se inicia la crisis del antiguo régimen de la que hablamos al principio y la crítica de la Ilustración. Es como que conceptualmente las imágenes van a revelar las fisuras de esta estructura sociopolítica que no está funcionando, que ya no da para más, por así decir, y estéticamente es como que empiezan a anticipar esta sensibilidad moderna. Por eso Marisa dijo que fue como que algunos autores lo consideran el primer artista moderno, por así decir, porque vamos a ver en toda su obra privada que hay como un desplazamiento hacia un arte que está dominado por la subjetividad, que esto es una de las características fundamentales del romanticismo, que no hay que perder de vista. Bien, antes yo nombré que la Ilustración va a tener como mucha influencia en esta serie, y es porque Goya, más o menos como desde 1780, venía frecuentando los círculos ilustrados madrileños. Y también entablando diversas relaciones con las personalidades que lo conformaban. Como partícipe de esta cultura ilustrada, Goya es como que fomentaba también los mismos deseos de progreso que se iban a conseguir a través de la razón,
de poner las luces sobre ciertas reformas económicas, políticas que iban a hacer a la España en un nuevo territorio moderno, que le iban a sacar de ese momento estancado en que se encontraba. Todo esto planteado desde una visión de los ilustrados, ¿no es cierto? Y también estos círculos ilustrados no solo van a criticar un montón a las clases dominantes, al clero, a la aristocracia, sino que también van a estar en contra de la clase popular. Yo como que leyendo, como que no podía no pensar que estaban como en contra de todos los sectores. Y acerca de las clases populares, ellos van a estar en contra porque sostienen que las clases populares fomentaban todo lo que es la ignorancia y la superstición, y vamos a ver que la cultura española está muy plagada de eso, y lo vamos a ver justamente en esta serie. Bien, yo le hablé de que la Ilustración criticaba al clero, y bueno, en este primer grabado que yo elegí mostrar, lo que se representa es una escena de la Inquisición en la que un tribunal partía como una condena hacia alguien, que no sabemos si es hombre o mujer, pero bueno, hacia esta figura que comete actos de superstición y de brujería y todo eso. Entonces, perdón, Isabela, sí. este curso está empezando este año grabado Okay. de chapa, y a lo mejor acá es una técnica muy compleja, o varias técnicas. ¿Las podés brevemente describir? Sí, perdón, lo di por sentado mal. Bueno, todos son grabados en hueco, es decir, que la matriz suele ser una lámina de cobre o de chapa o de hojalata, en la que uno mediante herramientas incide y trabaja una imagen, la cual la tinta va a recorrer todas esas incisiones y recorridos que uno traza mediante herramientas. Por eso se llama en hueco, justamente. El aguafuerte es un químico que es el que hace que estos huecos se agranden y penetre más la tinta y así lograr zonas más oscuras. El aguatinta produce la imagen a través de manchas. Por ejemplo, acá se usa como una media tinta para señalar el fondo, en cambio la figura tiene un valor mucho más alto, que también está logrado con el aguatinta, ¿no es cierto? Después el resto de los datos que se encuentran acá a la izquierda es sobre el tipo de papel, nada, que tampoco es tan competente esa información. Sí. Pero bueno, más o menos a grandes rasgos esas son las características de la técnica utilizada. Vamos a pasar a la siguiente. Acá a la derecha hay un boceto. Lo traje porque me gustó que tenía como algunos cambios entre el grabado y el boceto original. Bueno, en este grabado yo conté que Goya había nacido en un pueblo que se llamaba Zaragoza. Entonces, eso da un poco cuenta de la convivencia de dos realidades dentro de Goya, porque Goya provenía de una clase popular, luego se fue a trabajar a Madrid y ahí se rodeó más de círculos de clases más acomodadas, pero y también de los círculos ilustrados. Entonces vamos a ver que hay como una comunión entre este Goya que habita lo popular y se ve en la representación de estas figuras, tanto el asno, que sería el burro, los brujos, los duendes, las majas. Todas esas imágenes son de la cultura popular española que los círculos ilustrados rechazaban por completo. Entonces, en esta serie se va a dar cuenta de estos dos mundos que habitan dentro de Goya.
Esta imagen hace referencia a un político que se había inventado todo un árbol genealógico, que, si no me equivoco, se llama Manuel Godoy, en el cual justificaba su lugar en la realeza, ¿no es cierto? Entonces lo que hace para ridiculizarlo pone la imagen del animal viendo un libro sobre animales similares, ¿no es cierto? Manuel Godoy, poderoso en la corte española, Claro, se decía sí. que era el amante de la reina, y por eso él está en el cuadro de la familia de Enrique IV, él está al lado de a la derecha de la reina, es Manuel Godoy el que está, que por eso también era su forma de mostrar quién mandaba, la reina, y bueno, quién le dictaba qué hacer, Godoy, que estaban al lado, y al costado un rey así, sin voluntad, como habías dicho, era así como un manifiesto. Claro. Sí. Entonces, sí, Manuel Godoy, una figura política de la época muy poderosa. Y dijimos, ya tienen asiento. Sí. Bueno, esto es medio como, como un mensaje muy ambiguo porque hace referencia al dicho ese que llega hasta el día de hoy, de sentar la cabeza, de tener como una vida seria, y estas sillas se encuentran encima de las cabezas de las prostitutas, entonces hay como un juego de palabras que, bueno, también los caprichos se nutren mucho de eso, de los, se dicen creo que proverbios o esas frases así que se repiten en toda la historia. Y también de las habladurías, por eso el grabado que vimos antes de Godoy. Bueno, este está en el libro de Rosenblum y Jansson, que acá es como que Goya arremete hacia la forma de crianza, mediante el miedo, que las madres usan una figura que les dé miedo a los chicos para que le hagan caso, así muy explicado, muy, muy criollo por mí. Está abordado en el libro, así que bueno, vamos a pasar al siguiente, ¿no es cierto? Bueno, y sobre este grabado lo quería utilizar para dar cuenta de que en este tiempo que yo estuve leyendo, muchos autores señalan el hecho de que acercarnos a la obra de Goya, que podemos acercarnos a la obra de Goya mediante los comentarios contemporáneos. La buena noticia es que hay muchos comentarios así hechos en ese momento y que están guardados en el Museo del Prado, es decir, que se conservan y que son utilizados para los que investigan esta obra. Pero el lado negativo es que los comentarios son, primero, anónimos, es decir, es como que muy distinto sería que los escritos los haya hecho Goya, sobre los cuales uno puede como decir, bueno, esto es una interpretación directa de su obra, no hay más vuelta que darle, pero no solo que son anónimos, sino que también son muy ambiguos. Yo supongo que es dado la polémica que generaron estas imágenes, ¿no es cierto? Entonces, no hay una base sólida sobre la cual uno pueda estudiar la obra, sino que hay mucho material y que también hay que señalar que es una investigación abierta, que no está concluida. Y bueno, esta información es para mostrar este grabado y dar cuenta de eso, de que algunos comentarios decían que estaba relacionado con una crítica hacia la gente, hacia la pereza, o no sé cómo se dice la palabra, la gente que no hace nada, y también otros comentarios hacían referencia a que la figura esta principal que se encuentra acá, la primera, tiene como unos huesos colgados en la cintura y hablaban de que tenía una relación estrecha con el clero y no sé, y relaciones con el abuso de niños y cosas así. Entonces, lo importante acá no es qué interpretación es más cierta y cuál no,
sino es dar cuenta del abanico de comentarios que hay sobre cada grabado. Entonces podemos ver que esto contribuye a hacer enfoques diversos sobre la obra de Goya. Bueno, dicho todo esto, vamos a pasar a la segunda serie. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Quieren que vaya un poco más despacio, más rápido o algo? Acá dicen que está todo bien, que así está perfecto. Bueno, ok. Está bien. Bueno, entonces seguimos con la segunda serie que vamos a ver. Bueno, hasta acá vemos más o menos algunas transformaciones políticas y culturales que crearon el terreno o las condiciones para que Goya desarrolle toda esta producción privada, ¿no es cierto? Por un lado, el conflicto en España entre la Ilustración y la cultura tradicional, la lucha ideológica entre las clases, entre la clase aristocrática, entre el clero, las clases populares, en cuanto también a la cuestión de la identidad española. Y bueno, hasta 1808 vamos a ver que Goya desarrolla todo este arte privado, pero desde una postura pasiva, por así decir, o sea, como un observador bastante reservado. El asunto es que después de 1808 es como que Goya medio que se convierte como en una víctima directa y partícipe de algunos autores lo definen como un terremoto bélico en España, lo cual hace plantear que este hombre público y este hombre privado no pueden seguir separados así, tan ambivalentes. Lo que sucede acá es la Guerra de la Independencia, en la cual Francia invade España y todo este conflicto bélico decanta en el desarrollo de esta serie de grabados, que se llama Los desastres de la guerra. La serie está conformada por 82 grabados que fueron realizados entre 1810 y 1814 en simultáneo a la guerra y fueron realizados de forma oculta. Esta guerra no fue solamente entre franceses y españoles, sino que se terminó convirtiendo también en una guerra civil al interior de España, porque había muchos patriotas que estaban en contra de los españoles afrancesados, que habían aceptado la imposición del monarca que había sido impuesto por Napoleón. Entonces todo eso sucumbió en un montón de conflictos al interior de la sociedad española de aquel entonces. Lo que vamos a ver en esta obra en cuanto a lo conceptual es que por parte de Goya hay como un rechazo expreso hacia la guerra y la violencia. Es justamente eso, la serie de grabados es un discurso o un alegato en contra de la violencia. Es como que Goya no se va a poner con un recelo patriótico de España, sino que él va a arremeter contra ambos países. Sobre todo es como que va a hacer mucho énfasis en las consecuencias que va a traer este conflicto, que va a ser la muerte, el hambre, la miseria. Y también un dato a destacar muy importante es que en Goya no existen ni las hazañas, ni los héroes, ni las victorias. Es decir, acá no va a haber propaganda política, porque podemos pensar en conflictos bélicos y decir, bueno, imágenes de fácil consumo van a ser imágenes sobre batallas o sobre hazañas militares o retratos de héroes,
Bueno, no, todo esto no va a aparecer en Goya, todo lo contrario. No va por ahí la serie de grabados. Está bien que acá en este PowerPoint yo no lo puse, pero es como que la respuesta pública de Goya sobre este conflicto va a ser la pintura de los fusilamientos del 3 de mayo, que está en el libro, que la van a poder ver, y esta sería como análogamente su respuesta privada, ¿no es cierto? Bueno, este es el primer grabado que abre la serie, que me pareció muy importante ponerlo porque es como que la figura es como que muestra un desamparo tan grande. Vamos a ver que los rostros de todas las figuras que aparecen en estos grabados son sumamente expresivos. Eh, También es como que, eh, por así decir, se ve como una expresión de súplica ante la tragedia que se viene. No sé, me parece como muy sublime para abrir la serie y poner esta imagen. Es muy buena estrategia, digamos.
Isabela, sobre la máquina de volar, Leonardo había dejado dibujos y planos de algo similar con pedales, que era su idea, ¿no? De cuando estudiaba el vuelo de las aves, de cómo hacer que el hombre volara. Había diseños, pero no se habían hecho. Y hasta después de la mitad del siglo XIX aparece el globo aerostático. Así que sí, ahora parece algo mítico o mágico, mezclado con los dibujos por ahí de Leonardo, porque acá tiene como parece un paracaídas en uno de atrás. Si, si fuera el siglo X, bueno, si fuera siglo XX, lo tomaríamos como un antecedente del surrealismo. Y el carácter de, político de mucha de su obra, digamos que desde desde un lugar, desde una posición y desde un lugar que no era usual en el momento, o sea, de eso de mostrar la punta de los fusiles y los que iban a ser fusilados aterrorizados. Ya no está el héroe, la gente que va a ser fusilada está aterrorizada gritando. Esa es la característica que vos decías, que no es nunca, que no se había visto. Ya no hay, él no pinta, no hay héroes, su obra, su pintura, sus imágenes es de guerra. No hay héroes, y tampoco hay la imagen del gobernante, no es la imagen del gobernante tradicional hasta en su época, que se lo ponía en un lugar superlativo al gobernante. Él se las ingenia para mostrarlo así, bueno, para criticarlo. Y también en las imágenes bélicas, él lo que enfatiza es que es una masacre donde hay mucha sangre, dolor y miedo, no qué sé yo, el juramento de los Horacios, el heroísmo, esa cosa, no está, ha desaparecido, que es una imagen, en eso también es muy moderno, su forma de representar un motivo que es muy tradicional, digamos, la imagen heroica. Sí, es un rupturista. Sí,
ahí está, sí. Bueno, yo creo que quedó muy claro y en realidad también están los motivos de Goya, porque los tenía también en pintura, o sea, lo que vimos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo para agregar de lo que vimos de grabado? Sí, nadie estaba, es decir, bueno, de lo que vimos, la última de la tauromaquia, que sí, es un divertimento popular, en realidad en España durante, qué sé yo, creo que hasta el siglo XX se siguió, no sé si no continúa la tauromaquia ahora, pero también Picasso, en realidad hay una mezcla, es popular, era popular, pero en realidad todas las clases convergían en los espectáculos, en las corridas de toros. Eh, Era como, bueno, aglutinaba todas las clases sociales. Y hay bastante sangrienta, en el que vos elegiste, Isabela, inclusive hay personas que están ensartadas por los toros y una efervescencia alrededor, de una especie de locura, sí, alegre, no sé, con este encarnizamiento, ¿no? Que tiene que ver. Pensemos que todos estos espectáculos derivan del circo romano, qué sé yo. Y aparte pensemos que cuando se armó la guillotina en Francia había gradas, la gente iba a ver como un espectáculo, se iba a ver las ejecuciones. O sea que hay algo, una mezcla, ¿no? En estos, este, de, las, de la masa así agitada porque hay sangre corriendo, y eso lo vemos en Goya. Por otro lado, él vemos que tenía esa posición de marcar, acá no hay héroes, en todo caso hay mártires, hay gente, hay mártires, hay verdugos, pero no ponía de los héroes de la guerra en los ejércitos. Y por otro lado, sí le da ese lugar a las mujeres, porque en las mujeres sí está un lugar heroico. Fíjate vos que él es tan crítico en todo, pero a las mujeres con el cañón, esa mujer universal de espaldas con el cañón, es es una mujer heroica, es una mujer anónima, cualquier mujer, pero esa mujer es una mujer heroica, que no le, en las escenas masculinas no le ha puesto ese lugar. Era muy reciente el primer manifiesto de los derechos de la mujer. Silvia, ¿vos te acordás la madre de Mary Shelley, el nombre y creo que fue fin del 18 que escribió? El primer, sí, sí, fin del 18, sí, en el Blake está, sí, está ahí. Pero bueno, era digamos, este, eran los primeros, ¿no? De la manifestaciones en favor de los derechos de la mujer. Wollstonecraft, Wollstonecraft, que es ah, Madame, un tratado, creo que es uno de los, claro, y aparte creo que es uno de los primeros, ella lo escribió con el formato de tratado, pero se empieza a escribir sobre la mujer, los derechos de la mujer. Como sujeto de derechos políticos, fue uno de los últimos en adquirir la mujer derechos políticos. En realidad, es decir, en realidad iban tomando derechos políticos por clase. La clase, que yo, alta burguesía, burguesía media,
burguesía baja, en el siglo XX tal vez los proletariado, pero en el siglo XX recién, entre ellos estaban las mujeres, pero ya se estaba hablando de las mujeres, que había derechos de las mujeres, que en todas las clases, aparte de los problemas de la clase social a la que pertenecían, tenían estos otros problemas. Pero sí, también como decían sobre, por ejemplo, las clases populares, después de la Revolución Francesa, empezaron a ser representadas, y también la mujer empieza a ser representada con más dignidad porque participaron a la par y estuvieron en la primera línea, mujeres, clases populares. Entonces empezaron a tener otro tipo de representación, digamos, así como la sacaron, aún en las clases altas seguían los retratos de mujeres como corresponde, digamos, con la codificación correspondiente, pero la sacaron de un determinado lugar, que eran los haceres, se la mostraban una imagen como esta, que también es una imagen popular, podría ser una escena de género si no fuera porque está situada en una batalla, pero la sacaron de los quehaceres domésticos, que era donde se veían imágenes de mujeres. Y tiene que ver con su participación en las barricadas, es decir, en los conflictos, en Francia fundamentalmente, pero bueno, también supongo que en España, que Goya lo puso en los grabados. Tal vez en la pintura no lo he visto tanto, porque los desastres de la guerra son, los fusilados son todos hombres, los que están, por ejemplo, los fusilamientos del 3 de mayo. Son todos hombres, no he visto tanto, pero como en los grabados, bien dijiste, se otorgaban los permisos, todos los permisos de hacer y de decir y de construir una narración, dado la presentación en libro que tenía. Y sobre lo inacabado, esa factura inacabada que va teniendo su grabado, también lo encontramos en su pintura. Yo para completar la idea que propone Isabela, en realidad nosotros también cuando vimos Baudelaire, vimos que tenía una definición, que viene el coco también, sí, una definición. Acá no sé si está viendo el romanticismo español último Goya. ¿Se está viendo? Algo que estoy compartiendo. ¿No? Sí. Bueno. De cosas que vos enunciaste, Isabela. El romanticismo está, digamos, también teñido de elementos como el nacionalismo, que era nuevo. Ustedes vieron que los estados-nación empiezan a conformarse, terminan de conformarse en la Primera Guerra Mundial, o sea que era algo bastante nuevo, digamos, como un elemento de autorrepresentación y como un lugar donde pararse. Y bueno, en España era una monarquía, estaba muy atrasada en relación a Inglaterra y a Francia. Tecnológicamente estaba más atrasada, y también políticamente la monarquía española, temerosa de que se produzca una sublevación como la francesa, de ser derrocados, y reinstaura la Inquisición, se pone en la religión un factor también de manipulación. Un elemento que curiosamente sirvió, ¿no?, a la construcción de un nacionalismo en España fueron las invasiones napoleónicas, porque ahí como que el pueblo se sintió agredido por un enemigo externo,
y ahí hubo una insurgencia, ¿no? Independentista que tuvo un carácter romántico y nacionalista, pero por esta invasión francesa y las humillaciones, digamos, que le impusieran un rey, o sea, como este, fue así un periodo humillante. Y eh, a ver, del último Goya, bueno, entonces existe un romanticismo histórico como movimiento así intelectual definitorio del segundo, en realidad entre segundo tercio del siglo XIX, pero en realidad del siglo XVIII, terminar del siglo XVIII, que busca en el pasado español, concretamente en el siglo de oro, su inspiración, unidos a valores tomados del neoclasicismo español. En realidad, la pintura que vos mostraste, que es la coronación no, la coronación, el retrato de la familia de Carlos IV, está inspirado en las Meninas de Velázquez, que es inclusive las otras obras de Goya, como La Maja, Desnuda, bueno, están inspiradas tanto en la posición, la composición, en Venus, o sea, hay varias Venus. Lo que tiene la obra de Goya, esta obra es tardía, es una pintura tardía de 1815. Piensen que la obra de Goya, en Goya cortesano, empieza en el siglo XVIII, tempranamente, pero estas obras tienen algo de inacabado. La Junta de Filipinas era una colonia, una de las tantas colonias españolas, y él también, él era muy crítico en general a las clases gobernantes. Por ejemplo, en esta junta hay gente dormida, sentada ahí, pequeñita, y lo que hay es un gran vacío. Nuevamente, lo que vos decías de los grabados, que es un elemento compositivo el vacío. Eh, es verdad que ya había, para esta época, pasado la influencia de lo que se llamó como gran tendencia a la chinacería, porque, bueno, llegaron las imágenes de Oriente con otra forma de componer, pero también es una forma de composición original. Pero lo más original es el abocetamiento de los personajes, casi en forma rápida, como que no es necesario un gran acabado. Y acá está lo de lo que sentenciaba para Baudelaire un poco después, que una pintura puede estar terminada sin estar acabada. Ustedes recuerden que en la época se acostumbraba terminarlas, es decir, había muchas veladuras sobre veladuras, fundamentalmente en las pieles. También había un barniz con el que se terminaban las pinturas y que quedaba con una terminación casi escultórica, digamos, de esa finitud. En Goya eso no está. Hay algo rápido, es más importante la gestualidad y el contexto, y tal vez su alegato, ¿no? Es lo que tenía que decir, que las técnicas de los tratados, de los cuales, bueno, la Academia de San Fernando era también representante. De esta obra también habló Silvia, Saturno devorando a uno de sus hijos, cuando hablaba de Blake, que es una de las pinturas de la Quinta del Sordo, o sea, de las pinturas negras que vos nombraste. Y bueno, esta es la coronación de Carlos X, pero este sería un artista Gerard contemporáneo. En realidad tendríamos que haber puesto los fusilamientos del 3 de mayo, que es como la obra que es
más interesante para analizar cómo cambió la pintura histórica, o sea, desde David hasta el fusilamiento del 3 de mayo, se han producido grandes cambios en lo que es el motivo, como gran motivo la pintura histórica. Hasta el libro habla, si queremos así la vemos, porque, dale, la ponemos. La pintura histórica tenía un fin conmemorativo y tal vez tenía una función que era doctrinaria, ¿no? De mantener ideales nacionalistas o, bueno, la devoción a un rey. En realidad, lo que va apareciendo en los desastres de la guerra, en los fusilamientos del 3 de mayo, son hechos históricos, pero no marcan una batalla en especial. Bueno, en los fusilamientos del 3 de mayo sí, hablan de un hecho histórico particular, pero desde una mirada que es absolutamente, radicalmente distinta a las de la época. Por eso también y también inacabada, abocetada, la pintura liviana, con tanto en el motivo como en la técnica utilizada, era muy innovador Goya. Pensemos que estas obras se estaba pintando un hombre, o los grabados, que tendría 80 años cuando las producía, o 70 y largos. O sea, no era la obra de un artista joven. Y estabas permanentemente, inclusive dentro de su propio repertorio de imágenes y de intereses, él los estaba poniendo en tensión y debatiendo con su tiempo, como si fuera un pintor joven, digamos. Por eso su obra es tan interesante. La obra de Gerard, que es más o menos contemporánea, es un pintor joven. Y vamos a ver, bueno, si lo viéramos juntos, vemos que hay pintores jóvenes muy conservadores. Goya, y hay, bueno, pintores jóvenes muy transgresores, pero Goya era como, siempre estuvo, esos artistas que, sí, a ver. ¿Cuál? ¿Los desastres? ¿La guerra? No, no, los fusilamientos. ¿Cuál? Hacer. Esas dos las tenés. Dale, compartilas. Vemos dos, sí, dos retratos. No, sí, esa. Sí. No, aparte para compartir las dos formas de representación, sí, que era bien. Sí, acá juntas, juntas. David y, bueno, Goya. En realidad siempre se esperaba una representación heroica, era lo esperable, la de David era la. De todas formas, él admiraba, acá está también la devoción que él tenía por Napoleón, que lo admiraba, y también está la mirada a la monarquía española de Goya, que él tenía, era muy crítico. Aparte el caballo tiene la cabeza chica, no sé, todo en la pintura habla de una persona sin carácter, así como que ya lo muestra, y al revés, el de Napoleón, por supuesto, es más alto. Sí, 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 sí. Aparte todo está en movimiento, el caballo, las crines, la capa, el brazo que está también en una línea diagonal, las patas del caballo, las piernas de Napoleón.
la envergadura que le da el personaje de Napoleón, ya cuánto supera la cabeza del caballo, era de un hombre alto, sabemos que era bajito. Es decir, que, o sea, está construyendo un ídolo, él, es decir, es una forma de construir un ídolo. Y en Goya está absolutamente lo contrario, como es es decir, en realidad están hablando de los dos, de sus posiciones frente a los retratados también. Sí, sí. Ah, sí. El, al lado se ve, sí. Tenés que poner ver desde la diapositiva actual. No importa porque se ve. Ah, actual, porque si no te va al principio de nuevo. Ver diapositiva. No, recién lo pasaste. Decía ver diapositiva y hay una flechita. No sé dónde. Ahí. ¿Ves que dice ver diapositiva el tercero? Y hay una flechita en el tercero. A ver, no, mover, dice. No, no ver. En vez. Ahí está. Ahí está. Bueno, y también fíjense el dibujo, la importancia que tiene, es decir, en la pintura, acá no hay veladuras, hay algo inacabado, los límites son más imprecisos. Bueno, él se incluye, acá está Goya como hizo Velázquez en Las Meninas, él se incluye como testigo, digamos, de algún lugar, ¿no? Se incluye. Y no, y bueno, tienen así como la factura es mucho más rápida, la pintura es mucho más ligera, la pintura. Sí, 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 de las últimas. Ah, no, las meninas. Exacto. Sí, como en las meninas se incluía Velázquez. Nada más que está el otro juego del espejo que refleja la puerta abierta. O sea, Velázquez tenía como más planos de una profundidad ambigua. Pero Velázquez era el artista que miraban. Sí, es el dibujo que hizo estudiando la obra. Que así se aprendía. Se aprendía, sí, que sí. Hay otro en el retrato de Fuente Alba, está pintando. En el retrato de Fuente Alba, está, está pintando, pero hay otra pintura que es el retrato del conde de Fuente Alba, un retrato de Goya, que se retrata en la pintura, está Goya mostrándole el cuadro al conde, que siempre requería de aprobación, digamos, un cuadro. Y está él como de de perfil o de medio perfil, mostrándole, que el cuadro nosotros lo vemos de atrás, supuestamente el cuadro que era el retrato que estamos viendo nosotros. Pero siempre establecía así como una relación en la que él se incluía en estos encargos, que fue, bueno, gran parte de la obra. A ver, Emiliano, alguien que lea, a ver lo que dijo Emiliano, que se me fue. Se me fue.
Ah, sí, no, no, lo tengo yo, Emiliano. Tengo todo instalado, si me voy de clases es porque se me corta la clase. Ah, sí, Emiliano Salinas, te vi entrando y saliendo al mismo tiempo. Sí, tenías problemas con la conexión. Sí, porque yo que le aceptaba, entra, claro, pero entraba, sí, yo veía que entraba y salía. Pero bueno, no sé, a veces cuando dejaba abiertas dos sesiones, por ahí digo, tiene abiertas dos sesiones, eso hace un ruido metálico, pero no, era una sola que entrabas y salías. Bien, ¿cómo hasta ahora? ¿Qué les parece Goya? ¿Alguien lo va? Que lo estamos.